Hola queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día vamos a ir directo al grano, tenemos una interesante información, vamos a ver qué es lo que está pasando con esta caravana de gente que entró ilegalmente a México, que se apostó finalmente en la zona de Tijuana, ya que su objetivo era llegar a los Estados Unidos. Y para eso vamos a tener un contacto en directo hoy día con un amigo desde Tijuana, que nos acompaña hoy día Fidel González Hernández. Él es presidente de la Asociación Civil Primero México y tiene un canal de YouTube que se llama Fidel González. También lo pueden seguir en Facebook en Primero México. Bienvenido a Contracultura, Fidel. ¿Cómo estás? Carlos, muchas gracias a ti y a tu auditorio y gracias a Contracultura por la entrevista. No, muchas gracias a ti por haber participado. Nosotros hemos seguido tus videos también para informarnos de lo que está pasando actualmente en Tijuana, así que agradecemos que hayas aceptado la invitación y esto va a ser bueno también, no solamente para la gente que quiere enterarse de qué es lo que está pasando en la caravana, sino para la gran cantidad de auditores que tenemos en distintas partes de México. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con esta caravana actualmente? Mucho se ha hablado, se habla que se ha dispersado. Hay diferentes versiones que han perdido la lideranza, otros hablan que han sido algunos deportados, otros han cruzado ilegalmente a Estados Unidos. Hay bastante información confusa. En concreto, ¿qué es lo que está pasando hoy día en Tijuana con esta caravana de estos migrantes centroamericanos y principalmente hondureños? Sí, gracias, Carlos. Mira, te comento a grosso modo, a partir del 24 de diciembre a la fecha, de los casi 7 u 8 mil integrantes de la caravana, y que yo le llamo invasora, porque no entraron, porque entraron rompiendo todo orden legal constitucional y sin un pasaporte, una visa en la mano. De los casi 8 o 10 mil que venían, y ahorita aproximadamente hay menos de 3 mil. Estos 3,000, ¿qué está pasando con ellos? La gran mayoría ya cruzó a Estados Unidos. ¿Por qué se ha reducido el número? La gran mayoría ya cruzó a Estados Unidos, se entregó a las autoridades migratorias y aduanales de Estados Unidos. Otro tanto se acogió al programa de repatriación, que es una proporción menor. Sí, y otros tantos fueron deportados del país por haber cometido delitos abiertamente, ¿no? Entonces, entre esas opciones, y ya se habla de aproximadamente, ahorita hay menos de 2,000. Se cree que aproximadamente esos 2,000 pidan visas humanitarias a México para una residencia provisional y posteriormente hacerla permanente, ¿no? Perfecto. ¿Y qué pasó? Bueno, esta gente estaba en la unidad deportiva Benito Juárez, que fue prácticamente destruida, por lo que pude leer y ver en algunos videos, y luego fueron trasladados a un albergue nuevo en el Barretal, ¿cierto? Y después, esta gente que ya estando en el Barretal, han organizado el gobierno mexicano una serie de ferias de empleo para buscarles trabajo. Se dice que van a Colonia Castillo, ¿cómo se llama?, a buscar a estas ferias de empleo donde participan algunas empresas. ¿Qué nos puedes contar de lo que pasó en el albergue Benito Juárez? ¿Cómo quedó? Tengo entendido que todavía hay gente durmiendo afuera en la calle. No sé si eso aún es así o esa gente se ha ido. ¿Y quién administra este nuevo albergue de El Barretal? Que tengo entendido que es donde están en este momento los migrantes. Correcto, sí, te comento. En el caso del denominado Parque Deportivo Benito Juárez, donde estaba el grueso original de la caravana, ya fue desalojada en su mayoría. Sí, el campo, que era un campo de béisbol, quedó en deplorables condiciones, muy lamentables, incluso de contaminación, porque esta gente en el mismo lugar donde dormían, hacían sus necesidades fisiológicas, comían sin ningún tipo de control sanitario, no tanto porque les hiciera falta, sino porque esos son el tipo de usos y costumbres que traen ellos, ¿sí? Entonces, el campo, según versión de las autoridades, está contaminado, hay que descontaminarlo para que pueda volver a ser usado por las ligas de béisbol locales, ¿sí? Una vez que fueron removidos al Barretal, al campo del Barretal, que es aproximadamente unos 20 kilómetros de distancia entre la zona fronteriza y este lienzo charro. En ese lugar se encuentra ya el grueso de la población que pretende ingresar a Estados Unidos. El reporte ahorita es que hay aproximadamente como 3,000,
quedan como 3,000. De esos 3,000, ¿cómo se llama? El gobierno está esperando que tomen decisión en cuanto si se acogen a un procedimiento legal citatorio de Estados Unidos, si lo van a cruzar ilegalmente la frontera para entregarse a las aduanas fronterizas, o si piden visa humanitaria provisional en México. Sí, entonces, del grueso de los casi 8 o 10 mil que venían, ya ahorita hay menos de 2,000, ¿no? Hay menos de 2.000. ¿Y cómo está la situación actual? Porque se habló mucho de playas de Tijuana, porque vimos videos donde se conglomeraron ahí, ¿cierto? Trataban de cruzar hacia el otro lado la reja que hay, porque no es un muro propiamente tal, pero vimos una aglomeración muy grande de gente en playas de Tijuana. ¿Cuál es la situación actualmente en ese sector? Que para la gente que no sabe, justo ahí está prácticamente es la frontera con Estados Unidos, obviamente, y está cerca el paso para pasar a San Diego. Correcto, correcto. Sí, así es. Sí, te comento rápidamente, lo que se conoce como la zona del bordo de playas de Tijuana, desde el primer día del enfrentamiento fue desalojado, fue limpiado. Te comento, esa zona es una zona de alta plusvalía, es gente de clase media alta la que vive ahí, Ujú. y gracias a la presión que ejercieron en su momento, fueron removidos en el instante que se presentaron los conflictos, ¿no? Y que fueron conocidos a nivel internacional. En el bordo de Tijuana no queda absolutamente nadie, ¿sí? Toda la Ujú. gente se desplazó al campo Benito Juárez, después del campo Benito Juárez se fueron al Barretal, y los que no quisieron ser removidos fueron reintegrados en una bodega en la colonia Castillo, ¿sí? Con cargo al erario mexicano, por cierto. Pero a grosso modo el problema de la caravana tiende a disminuir. Tiende a disminuir. Te pregunto porque se hablaba, por ejemplo, que entre el Barretal, algo no hablabas tú de las cifras, pero se hablaba que entre el Barretal y la zona norte dicen cifras oficiales, no sé si serán tan fidedignas, ¿cierto? Que hoy día suman aproximadamente 3.200 migrantes, tú no hablas de 2.000, esto según datos oficiales. Hace algunas semanas se hablaba de más de 6.000, o sea, sacando cuenta, hay más de 2.800 personas a las que se les perdió el rastro. Muchos de ellos hemos sabido que han tratado de cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, ¿cierto? Muchos han sido detenidos por el Border Patrol, la patrulla fronteriza norteamericana. Hay otros que, como bien tú decías, han sido deportados también. Pero sin embargo, hay un gran número de personas que todavía no está claro dónde están. ¿Tú crees que se han desplazado a otros sectores? ¿Han cruzado mucho? ¿Qué es lo que se habla de eso? Porque estamos hablando más de 2.800 personas aproximadamente que no se sabe bien qué es lo que ha pasado con ellos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, en ese universo de personas que se mencionan, ¿cómo se llama? Se encuentran diseminadas ya en el país. En un principio se dijo que posiblemente Tijuana es una zona de alto nivel delictivo, porque es un cruce de México a Estados Unidos de drogas y de Estados Unidos a México de armas. Entonces, en un momento dado se dijo que pudieron haber sido reclutados por el crimen organizado. No hay ninguna prueba convincente al respecto. Ujú. En cuanto al número en sí, las autoridades dicen que en su mayoría se han diseminado en el territorio nacional, ¿sí? Y algunos ya empezaron con los trámites de visas humanitarias, pero a grosso modo esa es la situación. No hay confirmado nada. Se habló también de que posiblemente estén siendo introducidos a Estados Unidos a través de túneles ilegales construidos, pero como te comentaba hace un momento, es muy difícil que haya ahorita un túnel, ¿cómo se llama? Ilegal, un túnel como tal ilegal, operando, porque ahorita la autoridad está muy, muy permanente, ¿no? Está permanente, está la presencia de los soldados, está la presencia de la Agencia de Seguridad Nacional, y hay un reforzamiento de vigilancia fronteriza. Eso te iba a preguntar, que han reforzado, porque se habló que después de este intento, ¿cierto? Esta carga que hicieron todos estos ilegales hacia la frontera, se habló de que al otro día autoridades mexicanas anunciaron que iban a reforzar la frontera. ¿Eso fue efectivo? ¿Finalmente México reforzó la frontera? Porque Estados Unidos ya la tenía reforzada. Sí, no, por el lado mexicano más bien son operativos policíacos de las corporaciones federales, pero un reforzamiento como tal de la frontera por el lado mexicano no ha habido. No ha No ha habido, habido. únicamente hubo algunas amenazas de que quería hacer una huelga de hambre cerca del
de lo que se conoce como la zona del Chaparral. La Policía Federal intervino, no les dio terminantemente el paso, se los prohibió terminantemente y no los dejaron acercarse, ¿no? Ahorita, la presión es de que Donald Trump hizo un ultimátum que si se volvían a acercar a la frontera, él iba a cerrar hasta nuevo aviso a San Isidro, ¿sí? Entonces, Claro. está la advertencia de Donald Trump, está las pérdidas reportadas tanto por San Diego y Tijuana de casi 5 y 6 millones de dólares, que eso es un mundo de dinero perdido tan solo en unas horas el día del cierre de fronteras, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa con lo que te quería preguntar, que todos tenemos la duda, qué pasa con toda esta gente que denunció que había sido engañada por estos migrantes, ¿cierto? Estos supuestos migrantes, que denunciaron abiertamente en redes sociales, algunos a través de videos, y hicieron pública denuncia de que habían sido estafados, de que habían sido engañados, de que se les prometió poco menos que iba a haber gente de estas organizaciones que les iba a ayudar a cruzar al otro lado, que los iban a estar esperando, con toda una fantasía desde que salieron de Honduras y otros países centroamericanos. ¿Qué es lo que nos puedes contar de eso? ¿Perdieron su lideranza? ¿Efectivamente se sintieron engañados? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como tijuanenses al respecto del engaño hacia la gente de las caravanas? Claro que sí, mira, te comento rápidamente, la organización no gubernamental Pueblos Sin Fronteras perdió el liderazgo, efectivamente perdió el liderazgo frente a las caravanas. ¿Cómo se llama? Al ver que les hicieron creer que el cruce de Tijuana a San Diego iba a ser tan fácil como el que tuvieron de la frontera de Guatemala con México. Entonces, sí hay el reconocimiento de que fueron engañados. Irineo Mujica, el líder de Pueblos Sin Fronteras en México, fue desconocido y fue hecho a un lado. Y como te comentaba hace un momento, hay ahorita por ahí un pleito de poder en el mismo grupo de Pueblos Sin Fronteras por dinero, porque en su página de recolección de fondos reportan $60,000 de fondos recolectados, mientras que sus supuestos protegidos están totalmente en la precariedad total, ¿no? Entonces, Irineo Mujica fue desconocido, Pueblos Sin Fronteras fue hecho a un lado, y hoy los liderazgos los asumen directamente hondureños que tienen que ver con el depuesto presidente Zelaya, y que tienen que ver mucho con el movimiento de este presidente que fue depuesto en 2009, ¿eh? Uh-huh. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo evalúas tú el tema como tijuanense, cómo le ha cambiado la vida a ustedes? Porque me imagino que hubo un Tijuana y hubo un México antes de todo este tema de las caravanas, de toda esta gente que entra de manera completamente ilegal, cargando hacia la frontera, en una actitud completamente belicosa, ¿cierto? Sin respetar absolutamente nada. ¿Cómo les ha cambiado la vida a ustedes, los tijuanenses? ¿Cómo ha sido el antes y el después con este tema de la caravana? Recordemos que Tijuana es una ciudad que vive del comercio prácticamente, el comercio que se genera como una de las fronteras más importantes del mundo, donde cruza más gente al año. ¿Cómo les ha cambiado la vida a ustedes en Tijuana y en México? Sí, mira, en Tijuana tiene una población aproximadamente de 2,5 millones de personas. Diario cruzan Estados Unidos, cruzan y regresan 100,000 personas. Esas 100,000 personas estudian y trabajan en Estados Unidos. Entonces, obvio, son los primeros perjudicados, ¿sí? Y además de que hay una actividad económica muy activa entre Tijuana y San Diego, ¿sí? O sea, aquí el dólar llega en carro, los dólares llegan por los trabajadores que vienen y ¿cómo se llama? Y los dólares que ganan en Estados Unidos los gastan en Tijuana y viven como clase media. Entonces, mucha gente que tiene un trabajo modesto, que tiene un trabajo regular, vive muy bien en Tijuana. Entonces, ¿cómo les perjudica? Los cruces fronterizos se hicieron más largos, ¿sí? Cruces fronterizos que duran aproximadamente 20 minutos, media hora o menos, se hicieron de 2 y hasta 4 en lo más crudo de la crisis. Entonces, sí hay mucho malestar. México, Tijuana también tiene un clúster de médico muy importante. Muchos ciudadanos americanos se vienen a curar a Tijuana a pedir servicios médicos porque son un poquito más baratos y sus aseguradoras Exacto. trabajan muy bien con el clúster médico de Tijuana. Entonces, también, ¿qué pasó? Que se empezaron a suspender las citas con los doctores, con los hospitales, hubo un decaimiento muy marcado económico,
¿sí? Y por cierto, lamentamos mucho que instituciones de educación y de élite como el Colegio de la Frontera Norte haya dicho que no hubo repercusiones económicas cuando los sectores lo resintieron muy marcadamente. Lamentamos esa opinión del Colegio de la Frontera Norte, que por cierto es de la institución de la que salió el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, Tonatio Guillén. ¿Sí? Ujú. Cuéntame, me interesa saber, porque se ha hablado mucho de esto, del trato que se le da a los migrantes, a estos ilegales. ¿Cómo lo ha tratado las autoridades mexicanas en general? El trato hacia ellos. ¿Ha sido una protección según lo que tú has visto? ¿Ha sido un trato más bien indiferente? ¿Cómo has visto tú el trato de las autoridades en general, de la policía, etcétera, de las autoridades también municipales de Tijuana hacia los migrantes? ¿Qué nos puedes contar de eso? Claro, sí, mira, el problema de la crisis migratoria está ya en los 15 días, en los últimos 15 días del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En esos 15 días se hizo un hueco de autoridad, ¿sí? Porque nadie quería asumir una responsabilidad, entonces los dejaron hacer, les dejaron pasar, ¿sí? Y entonces fue muy difícil esos últimos 15 días del gobierno de Peña Nieto. Llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de claras tendencias izquierdistas, pro apertura de fronteras, a favor de los dictados de la ONU. Entonces se vuelve les da un trato condescendiente, ¿no? Lejos de poner un orden en el desorden migratorio que se dio, porque fue un desorden migratorio, fue condescendiente. Sí, entonces, hoy López Obrador se vuelve muy condescendiente con ellos. El mismo día de su toma de posesión, firma un acuerdo de cooperación con Centroamérica en el que dice que se van a respetar todos los dictados del pacto migratorio. Entonces, han sido condescendientes, los han tolerado hasta extremos totalmente risibles, ¿no? Entonces, que tengan cuidado porque la gente aquí en Tijuana está muy enojada, está muy enfadada y pueden tomarse otro tipo de medidas. Si de una manera u otra las organizaciones como Primero México, que me enorgullezco en presidir, hemos tratado de calmar las aguas, pero si el gobierno tiene que tomar medidas precautorias correctas, porque esto puede convertirse en un polvorín que puede estallar en cualquier momento. ¿Qué te parece el actuar del alcalde de Tijuana, que ha sido bastante, a mi parecer, por lo menos de la distancia, de lo que he podido escuchar de él, las veces que lo he escuchado hablar del tema de la caravana, él ha sido bastante claro. ¿Qué te parece el actuar del el alcalde de Tijuana respecto al tema de las caravanas? Porque recordemos que él además se pronunció en momentos donde había un silencio absoluto de las autoridades mexicanas y fue uno de los pocos en tener una voz clara al respecto. ¿Qué te parece a ti como tijuanense? Pues mira, me parece que fue una actitud muy digna, fue un acto de responsabilidad en un momento en el que todo mundo se lavó las manos, el gobierno federal, sí, las limitantes del gobierno de los estados, y que el alcalde haya asumido una actitud de dignidad y de que pues, si se pusiera orden y control, fue una actitud responsable, creemos, ¿sí? Y en un momento en el que podía correr sangre al río. Entonces, el, el, el alcalde apresuró a las autoridades federales a que tomaran cartas en el asunto y a que se corrigieran los problemas que estaban ocasionando estas personas, ¿sí? Entonces, creemos que fue un acto de responsabilidad, fue un acto de que alguien tuvo que dar la cara en ese momento y el que dio la cara pues fue el alcalde, ¿sí? Esperemos que ahora se pongan ya en orden la situación, aunque lo dudamos por las repercusiones del pacto migratorio que desgraciadamente firmó México y del que fue un activo partícipe en la redacción de sus borradores. Ujú. Una cosa que no puedo dejar de preguntarte, que me salta la curiosidad, ¿cómo viviste ese día cuando los migrantes cargan contra la frontera norteamericana y vimos los videos pululando por las redes sociales donde muestran claramente que se lanzan hacia la frontera? ¿Cómo se vivió esa situación en Tijuana? ¿Qué es lo que se comentaba? Me imagino que muchos de ustedes no lo podían creer o ya pensaban que era algo inevitable. Cuéntanos un poco de eso, cómo lo viviste personalmente. Sí, mira, al principio fue de mucha indignación y yo siempre me mantuve incrédulo a que ellos pudieran cruzar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, desde el momento en que se dio cuenta de que venía esta caravana, fortificó fronteras, militarizó la zona
¿cómo se llama? Y reforzó la seguridad tanto presencial, militar y de carácter tecnológico. Entonces, fue de mucha indignación al principio, pero y efectivamente ese día no pasó nadie. Y los que han estado cruzando, como le llamamos en México, operación hormiga de poco en poco, pues ahora lo están haciendo, ¿cómo se llama? Sin el riesgo de que sean gaseados, ni sin el riesgo de que sean atacados con balas de goma, porque lo están haciendo de una manera más subterránea, ¿no? Pero en ese momento sí fue de mucha indignación y fue de incredulidad, ¿no? De que sabíamos que no iban a poder cruzar y efectivamente el día que cerraron la frontera no pudieron cruzar. Así fue. ¿Qué te parece cómo actuó Donald Trump frente a todo esto? Como mexicano, tú sabes que mucho se ha criticado a Donald Trump, mucho se lo ha tildado de racista, se habló que él hablaba mal de los mexicanos, cuando los que sabemos algo de inglés y leemos y vemos los discursos de él en inglés, nunca hemos visto que haya hablado mal en contra de los mexicanos, todo lo contrario, él dijo que llegaban criminales y que eso había que pararlo, como llegan criminales de cualquier país hacia otro. Eso no tiene, en todos los países hay criminales. ¿Qué te parece a ti cómo ha actuado Donald Trump como mexicano, como tijuanense, frente a esta crisis de las caravanas? Sí, mira, nosotros creemos que en Tijuana ha habido ahora sí que hemos caído en crisis de conciencia en algún sentido porque nosotros somos un país expulsor de migrantes, pero a la vez hemos apoyado las posturas, muchas de las posturas de Donald Trump que han sido de defensa de sus fronteras, ¿sí? De salvaguarda de su soberanía y de darle prioridad a sus ciudadanos. Entonces, en esas tres vertientes, no solo lo apoyamos, sino que coincidimos plenamente en Tijuana. Sí, hace un momento te comentaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene el 6 de enero a presidir una reunión de comercio, ecología y migración. Esperemos que Tijuana le haga sentir el músculo, que sienta la presión y que sienta que no estamos de acuerdo con las posiciones que ellos han tomado totalmente de bajar la guardia y de sometimiento a las caravanas, ¿sí? Y de sometimiento al pacto migratorio. Esperemos que el 6 de enero que venga López Obrador, Tijuana saque el músculo y le haga ver la protesta y la inconformidad que tenemos sobre sus posturas políticas en el tema. Ya hablando de López Obrador, justamente, qué bueno que tocaste ese punto. ¿Qué te parece a ti, yo desde la distancia y desde la ignorancia también, porque no puedo hablar por los mexicanos, por supuesto, por eso estás tú aquí, pero qué te parece que la percepción, por lo menos, que tengo yo y que tiene mucha gente que sigue este tipo de noticias, es que AMLO, López Obrador, traicionó a México ya nada más asumir el cargo, firmando este pacto de migratorio global y este pacto de refugiados al que también México se suscribió finalmente. ¿Cuál es tu percepción de que estos políticos, de estos presidentes a nivel prácticamente global están suscribiendo todas las políticas de la ONU y preocupándose, dejando para una última instancia a sus propios ciudadanos? Porque lo que vemos aquí es un supragobierno que se impone, que es las Naciones Unidas con sus políticas, y lo primero que hace el presidente de México en este caso, y otros presidentes como incluso el de Chile también, lo primero que hacen es firman estas políticas y estos pactos de refugiados y pactos migratorios, etcétera. ¿Qué te parece que AMLO haya solamente llegado al poder y ya esté suscribiendo este tipo de cosas, teniendo en cuenta además el tremendo problema que estaban viviendo ustedes con la caravana y que están viviendo actualmente? Fidel. Claro, sí, mira, pues sí, mucha indignación y mucha disilusión. Hay mucha disilusión de la masa votante. Estamos hablando que de casi más de 50 millones de casi más de 60 millones de votantes, el 30% votó por él, 30 millones de votantes votaron por él. Entonces, entre esa masa votante hay mucha disilusión, hay mucho desconcierto, ¿sí? Porque López Obrador toma posesión el 1 de diciembre, ¿sí? 10 días después ratifica el pacto de Marruecos sobre migración y Imagínate. refugiados. O sea, tuvo el tiempo suficiente para verlo cancelado. Oye, República Dominicana en dos días antes de la firma del pacto formó una comisión y se negó a aceptar
dicho pacto. Entonces, vemos con tristeza que López Obrador se presta a intereses internacionales, ¿sí? De hecho, cabe mencionar que dos de sus principales hombres en el gabinete, es su asesor político, John Ackerman, y la esposa de John Ackerman, que es la secretaria de la Función Pública, Irene Sandoval, han trabajado y en sus currículos se presentan como asesores de Open Society, que es el conglomerado Fundación principal de de George George Soros. Soros. Entonces, Uh-huh. vemos que López Obrador está mal informado, sí, que está ratificando pactos que van en contra de los intereses nacionales, sí, porque la migración se debe de ver desde 3 puntos. Se debe de ver como un asunto de seguridad nacional, se debe de ver como un asunto de resguardo de fronteras, sí, y se debe de ver como desde una óptica de control migratorio. No podemos bajar la guardia en seguridad nacional sobre pretexto de los derechos humanos, ¿sí? Y sin embargo, López Obrador lo ha hecho, ¿sí? Y hay mucha consternación, hay mucho desencanto. Wow, increíble. Nosotros quedamos consternados, pero como sabíamos que era de izquierda, una persona cargada hacia estas políticas, era evidente que lo iba a hacer. Sabemos que hay muchos mexicanos que pensaban que esto iba a ser un cambio, pero finalmente vemos que es más de lo mismo. Fidel, finalmente, para terminar, ¿qué le dirías tú que estás viviendo en un lugar como Tijuana, que está viviendo este drama de estas migraciones descontroladas, este drama de cambiarle el nombre a los migrantes? Que ahora le dicen migrantes, para no decirle ilegales, ¿cierto? Para no decirle invasores u otras cosas. Entonces, ¿qué le dirías tú a la gente de América Latina que nos ve, a la gente que nos ve también desde Estados Unidos, a la gente que nos ve desde Europa? ¿Cuál sería tu mensaje para la gente que piensa que esto todavía puede ser positivo o que puede traer algún tipo de beneficio? ¿Qué le dirías tú a la gente? Sí, yo le diría a tu auditorio de tu canal, de tu importante canal que además también sigo, ¿cómo se llama? Qué bueno que quienes no firmaron el pacto migratorio, qué bueno. Tanto de América Latina como de Europa, los países europeos, como el mismo Estado de Israel, como el mismo Estados Unidos. Qué bueno que no lo firmaron y quienes lo hayan firmado, todo está a tiempo de desvincularse, aunque cuando ya fue ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, el pacto migratorio no es vinculatorio, sí, va a acarrear problemas muy serios. Pueden tener en sus países permanentemente caravanas, ¿sí? Que a su vez serán subsidiadas con los dineros de los estados nacionales, ¿sí? Y política y cultural y sociológicamente pueden desaparecer países, pueden arrasar fronteras, que es lo que se está buscando para crear un tipo de ciudadano homogéneo, sin identidad y sin nacionalidad, que sería muy grave. Entonces, respeten las nacionalidades, respeten las identidades y, ¿cómo se llama? Y quienes todavía están a tiempo, sálganse del pacto migratorio. En Tijuana vamos a dar la pelea, la vamos a dar duro y esperemos que el resto del mundo abra los ojos de quienes hayan firmado este lamentable documento de la ONU. Bueno, amigos, ya lo vieron, lo que hemos estado hablando en Contracultura durante muchos meses de trabajo ya, este canal va a cumplir un año prácticamente, todo se ha vuelto realidad y eso no es porque seamos adivinos ni nada, sino que porque conocemos el plan, uno se anticipa un poco a cómo van a ser las cosas, están viendo el drama que están viviendo los hermanos mexicanos en Tijuana y eso sirve de ejemplo para que mucha gente entienda y se tome más en serio el tema de la inmigración, le exija una política más responsable a sus gobernantes porque de la manera en que está planteada solamente está trayendo problemas, está trayendo caos y un sinnúmero de cosas que nadie quiere para un país que pretende progresar. Esperemos que este tipo de políticas no echen por tierra el sueño que tenemos los latinoamericanos de algún día llegar a ser países desarrollados. Así que te quiero agradecer, Fidel, por haber participado en Contracultura, por haber aceptado la invitación. Fue bastante rápido, desde que te contacté hasta que aceptaste la invitación, te agradezco mucho el haber participado y espero que te podamos tener para hacer algunos reportes en directo de Tijuana en un futuro. Estoy seguro que la audiencia va a estar bastante contenta con eso. Así que te agradezco por haber participado, Fidel. Carlos, muchas gracias a ti, gracias a Contracultura y gracias a tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, amigos, y
pueden seguir a Fidel González Hernández desde Tijuana, en directo desde México. Recuerden, él es el presidente de la Asociación Civil Primero México. Tiene un canal de YouTube que se llama Fidel González, para que se suscriban al canal de Fidel, para que sigan en directo qué es lo que está pasando en Tijuana, qué es lo que está pasando con el pacto migratorio. Tiene muy buenos contenidos y en directo desde una zona que hoy día es tristemente una zona de conflicto. Así que síganlo también en Primero México. Bueno, amigos, yo me despido. Esto ha sido Contracultura. Compartan esta información, que es sumamente importante sacarla a la luz. Denle like al video si les gustó, y como siempre nos vemos en el próximo video. Esto ha sido Contracultura. Chao, Fidel, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, gracias por participar. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.